Voy a emitir las resoluciones. Gracias. Le pido a la defensa de Susana María del Carmen Miranda de la Puente que esté activo su cámara, igual de quien al menos se resuelve la situación jurídica en esta oportunidad. Este es el razonamiento judicial. La resolución siguiente decide mi persona. Materia es determinar si corresponde imponer el impedimento de salida del país a la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente, y si es también estimable la petición de imponer como regla de conducta el impedimento de comunicación con los órganos de prueba, con sus coimputados, en el marco del proceso penal que se le sigue por el delito de asociación ilícita y otros en agravio del Estado. Las razones. El Ministerio Público, en la petición de requerimiento mixto que se formuló en su oportunidad, también señaló el desarrollo de un debate e imposición de las instituciones jurídicas que hace un momento he señalado. Uno es impedimento de salida del país y segundo, una restricción de comunicación con los órganos de prueba y sus coacusados. El procedimiento es que, y sin negar todas las partes presentes, nos encontramos ante un caso de alta complejidad por el número importante de imputados que se constituyen en personas naturales y personas jurídicas, con un número significativo de hechos. Tal vez considero que este es uno de los casos de mayor connotación en dimensión de hechos y delitos en esta Corte. También se conoce de que la resolución que se emitió en su oportunidad de autoenjuiciamiento ha sido tratada en instancia de apelación ante los cuestionamientos de alguna defensa. Y luego de ello, bueno, se ha discutido lo pertinente y finalmente se ha concluido con la etapa intermedia. Al día de hoy, nos encontramos en la etapa de juzgamiento, porque el juzgado colegiado ha notificado a todas las partes para que se desarrolle el juicio oral. Tiene sus propios principios, su propia reglamentación según el Código Procesal Penal. Segundo, o dos, ¿es pertinente para este caso una sentencia del Tribunal Constitucional que encierra, en primer orden, mi labor y en segundo orden, lo que el Ministerio Público ha insistido o ha reiterado como es la motivación por remisión? El caso es 1230 del año 2002, es un habeas corpus, porque en ese entonces todavía no se tenía o no se trataba como procesos, o sea, no había un código específico. Tineo Cabrera. Y dice más o menos lo siguiente, que la Constitución Política del Estado no exige que una motivación sea extensa. Bastará estos presupuestos, breve y concisa, congruente entre lo que se pide y lo que se resuelve y que sea suficiente. Y ahí ahora alcanzo o conecto lo que dice el Ministerio Público. Así sea motivación por remisión. Me parece que es lo más pertinente para el caso. Por lo tanto, mi razonamiento no tiene por qué ser extenso como en otros sistemas, ejemplo el colombiano. Tiene que ser puntual al tema en pertinencia que se discute. Entonces abordamos el primer tema, impedimento de salida del país. La regla aplicable
del impedimento de salida del país es el artículo 295 del Código Procesal Penal. Se indica que es posible su imposición de un delito siempre y cuando esté sancionado el hecho con una pena privativa de libertad no mayor a 3 años, de libertad mayor a 3 años, para la indagación de la verdad, a requerimiento del Ministerio Público en concordancia con el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal. Y uno de los presupuestos que también es transversal, conforme al artículo 203 del mismo código, es la proporcionalidad con sus subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Voy a ser puntual también al resolver esto. El primer fundamento que tiene que contar toda medida de coerción, desde la más intensa a la menos intensa, siempre va a ser los elementos de convicción. En otras legislaciones se denomina de modo más técnico como evidencias. En nuestro país, conforme lo manifestó el Ministerio Público, se tiene una sentencia plenaria que establece cuáles son los niveles de sospecha, que se ha denominado sospecha inicial para investigar, sospecha reveladora para formalizar una investigación preparatoria, sospecha suficiente o preponderante para acusación, y tenemos por jurisprudencia asentada más allá de una duda razonable. Pero este acuñamiento es extranjero, es angloamericano, no es peruano, tampoco es de corte europeo. Bueno, y esto lo menciono porque muchos de los letrados que se encuentran presentes también estudian en Europa. El problema, como lo explicaba en una resolución de ayer, viene para sostenerlos, porque de repente, más allá de una duda razonable, es de corte angloamericano, no obstante la doctrina de los niveles de sospecha es de corte europeo. Pero bueno, hay que tomar postura, siempre digo, por alguno de ellos. Es indiscutible al día de hoy que el auto de enjuiciamiento en el que se acusó a la hora acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente alcanzó el nivel de sospecha suficiente. Y no se puede dejar de reconocer que también fue sometida a prisión preventiva, lo que quiere decir que alcanzó los niveles de una sospecha fuerte. En consecuencia, el Ministerio Público, al mencionar la motivación por remisión, hizo eso. Exponer un contenido discutido y agotado, y que, de acuerdo a ley, dio lugar a que la causa pase a juzgamiento. Es decir, pasa con esos más altos estándares. Y si hablamos de la medida de coerción existente y dictada en su oportunidad contra la procesada, por supuesto llegaba hasta mucho más sospecha fuerte. El cambio que ha existido en el tiempo no obedece a una situación de variabilidad del nivel de sospecha. Me refiero a que hayan evidencias que hayan debilitado su imputación, en absoluto. Sino obedece a una cuestión de temporalidad, porque nuestro legislador ha establecido que ninguna medida de coerción, y esto es algo de principios, puede ser permanente. Pues no hablamos de una condena, hablamos de medidas que afectan derechos y que cuya finalidad es someter al imputado o garantizar la presencia física hasta resolver su situación jurídica. Incluso se habla de principios de provisionalidad. Como puede cambiar las medidas cautelares. El auto de enjuiciamiento ha resuelto lo siguiente. Y lo digo de modo resumido. Lo expreso de modo resumido. Que en el caso de Susana María del Carmen Villarán de la Puente se ha estimado sospecha suficiente por el delito de asociación ilícita del artículo 317, primer párrafo del Código Penal. Del hecho 2, 3 y 4, autoría respecto a colusión agravada del artículo 384, segundo párrafo del Código Penal.
y de imputaciones alternativas como colusión simple del artículo 384, primer párrafo del Código Penal, y cohecho pasivo propio del artículo 323, segundo párrafo del Código Penal. También del hecho 5, colusión simple del artículo 384, segundo párrafo del Código Penal, con la imputación alternativa de cohecho pasivo propio del artículo 393, segundo párrafo del Código Penal. También del hecho 6, autoría inmediata respecto al delito de lavado de activos, subsumible en los artículos 1, 2, 4, numeral 1, 2, 3 del Decreto Legislativo 1106, autoría inmediata del artículo 1 y 4, numeral 1, 2, 3 del Decreto Legislativo 106. Hecho 8, autoría inmediata, lavado de activos del artículo 1, 2 y 4, numeral 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106. Del hecho 9, igual. Del hecho 10, lavado de activos. Del hecho 11, falsedad genérica. Del hecho 12, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. ¿Cuál es la justificación de la motivación por remisión? Que basado en el pronunciamiento de la Corte Suprema a través de esta sentencia plenaria, donde se establece que el estadio en camino de etapa intermedia a etapa de juzgamiento se exige sospecha suficiente, y como he manifestado, ya me he pronunciado al momento de dictar la prisión preventiva contra la referida acusada en su oportunidad, que se levantó estas medidas por una cuestión de tiempo, pues operan los más altos niveles. De ahí que la abogada defensora haya manifestado no mantener discusión alguna respecto a este primer presupuesto. El segundo presupuesto es que el delito esté sancionado con una pena mayor a los 3 años. Nuevamente, o reitero, el control de acusación que constituye una etapa de saneamiento o la etapa intermedia, claro, muy criticado, poco comprendido de los operadores de justicia que nos encontramos día a día debatiendo las causas de magnitud. Se hace un saneamiento también de la pena. El juez controla una pena acorde con las reglas del Código Procesal Penal, y de no manifestarlo también, que están sustantivamente señaladas en el Código Penal. Y bueno, lo que se expresó es que alcanzaría los 29 años de pena privativa de libertad, cumpliéndose el segundo presupuesto. En esa medida, la proporcionalidad exigible va en 3 ámbitos. ¿Es idóneo? Sí. El impedimento de salida del país está regulado en el Código Procesal Penal con una finalidad: alcanzar la verdad. Y la verdad no solamente es un tema sustantivo, sino que la verdad alcanza pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque es lo que la sociedad y la población exige en el marco de un proceso penal. La necesidad. ¿Existe alguna otra medida distinta que pueda ser menos gravosa? Hay 2 aspectos a indicar. Primero, no hay una discusión sobre la temática en mención. Y lo segundo es que resulta menos gravosa que una prisión preventiva, pero tampoco existe un argumento que no se ha producido, y segundo, que pueda ser verificable de una situación distinta que asegure también el éxito del proceso con esta medida de coerción. Y la proporcionalidad en sentido estricto, evidentemente hay derechos contrapuestos. Siempre va a estar en los procesos penales la libertad del imputado o la acusada, en este caso, frente a los bienes jurídicos que son parte de una acusación con el nivel de sospecha, afectación por la magnitud que se tiene de la seguridad pública basado en los delitos que han imputado. Se ha imputado como esa asociación ilícita para delinquir, es un delito muy grave, y otros delitos funcionariales que también comprometen a bienes jurídicos, sobre todo de carácter público y privado, cuando una colectividad ha sido afectada. Con esto no soy concluyente, eso se concluirá en juicio, pero forma parte de la argumentación que en este momento cuento para poder establecer o determinar esta situación. He escuchado a la acusada hacer uso de la palabra
sin cuestionar también la medida peticionada por el Ministerio Público, al igual como lo ha hecho conocer inmediatamente la abogada defensora. En consecuencia, un aspecto más, y los plazos están regulados en el artículo 272, es un texto por remisión con la regla del 296 del Código Procesal Penal. ¿Qué plazo debe evaluar un juez en estos casos? Es muy criticado, nuevamente, sobre el desarrollo de estas audiencias, como digo, y poco comprensible. Estamos, bueno, no me acompaña personal, pero estamos con un promedio que alcanza a personas jurídicas del país, un número importante, al igual como imputados. Hechos también un número importante. Delitos que tienen una magnitud y una dificultad para ser discutible. Es más, tiene la Calle versus Nicaragua que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que tenemos que ver la complejidad del asunto. Y la complejidad del asunto no significa solamente el asunto, me refiero al tema probatorio que se va a desarrollar, sino la cantidad de imputados y sobre todo hechos. Tal vez lo que distinga, y me quiero dar un punto aparte, de este sistema de otros sistemas judiciales, es que vemos los casos de criminalidad organizada y aquí no estamos para conocer un hecho cometido por una persona, sino siempre, o en su gran mayoría, una multiplicidad de hechos cometidos por una persona, más en una presunta organización criminal. Los estándares son de otro nivel, son de otro trato. Por eso considero que se va a imponer el máximo establecido por ley, que son los 36 meses. La petición del Ministerio Público es fundada y se impone por 36 meses contra Susana María del Carmen Villarán de la Puente con oficio a la Autoridad de Migraciones para informar de esta medida que tiene que ser cumplida en el marco del proceso penal, sobre todo para la culminación de la etapa de juzgamiento. Solo operaría para este expediente o esta causa. Segundo aspecto, lo que el Ministerio Público ha manifestado respecto a la regla de conducta que quiere que se imponga, como es la incomunicación o no comunicación con los órganos de prueba y coimputados. El argumento que se ha escuchado es que cuando inicialmente se impuso la regla de conducta con la serie de resoluciones que me ha expuesto, es porque la acusada, ahora acusada, tenía esta limitación en el marco de una investigación. Y bueno, después, es decir, de haber agotado la etapa de saneamiento procesal o intermedia, correspondería al juzgamiento. Ha invocado como una suerte de jurisprudencia seguir un pronunciamiento emitido por un juez que también es homólogo, el doctor Alcócer, creo que el quinto juzgado ahora. Antes no estaba en ese juzgado. Y me manifiesta que constituiría como una suerte de fundamentación para poder justificar su petición. Hay diferencias. En el caso de Martín Vizcarra Cornejo, cuando se peticionó, se peticionó una prisión preventiva. Al peticionar una prisión preventiva, el legislador, incluso con las modificatorias que ha desarrollado, no ha dicho nada. ¿Qué pasaría después? Me refiero en el tema de la vigencia de las reglas de conducta de una comparecencia con restricciones. Considero que ante ese vacío, el Ministerio Público peticiona este pedido. El juez, si no otorga la prisión preventiva, faculta conforme al código otro tipo de medidas. Evidentemente tienen que ser menos afectatorias. No podría darse caso, por ejemplo, de una detención domiciliaria porque eso es reglado, pero sí una comparecencia con restricciones. Así ha caminado ese tema. Ahora, eso tampoco no está regulado por la ley 32.130. El argumento que se ha alcanzado es que, como ya se evaluó la etapa intermedia y teniendo en cuenta que el juez puede prever otras medidas, entonces que sea impuesta para la etapa de juzgamiento la incomunicación para los órganos de prueba y coimputados, como lo he manifestado. Tenemos problemas. El primero de ellos, como lo ha expresado el señor fiscal, y lo he traído justamente la ley para ese fin, a ver, aquí está. Esta ley
32.130. Esto ha sido emitido el 10 de octubre del 2024 por el Congreso de la República, y bueno, me refería a esto también, ¿no? Suscrita también, promulgada por la Dina Ercilia Boluarte Segarra. Manifiesto esto porque esto es algo existente, no tengo por qué negarlo. Ahora, ¿qué señala aquí? A partir de esta ley, a diferencia de lo que ocurría antes, se establece plazo en las reglas o en los plazos en la comparecencia con restricciones. Antes no existía. Una comparecencia podría durar todo el proceso. ¿Cuál era el sentido interpretativo? Era de que, como es una medida menos afectatoria y tienes que asegurar al imputado o imputada un proceso, entonces te dura todo el proceso. Esta ley lo que hace es, le aplica el mismo plazo de prisión preventiva como si la comparecencia con restricciones tuviera ese mismo impacto que no lo tiene. Y regula en la regla ...287... indicando que tiene que cumplirse los plazos del 272. Es decir, la comparecencia con restricciones para un caso simple duraría, pues, igual que una prisión preventiva, 9 meses, y reitero, sin tener el mismo impacto. Una prisión va a parar a un establecimiento penitenciario. Aquí no, no obstante, mantienen los mismos plazos. Complejos, 18 meses. Crimen organizado, 36 meses. ¿Cuándo indico que hay un inconveniente o problema para poder atender este pedido? Por el pronunciamiento de la Corte Suprema. La Corte Suprema, bueno, que no me criticó en el caso de la ley de crimen organizado, la crítica no fue para mí, emite este pronunciamiento, 58-2025, Corte Suprema, y ahí le denomina, bajo esta titulación, ejercicio de la potestad judicial de control constitucional, y utiliza un término en inglés que es judicial review, cuando está referido a lo que manifestaba como una suerte de control que hace al igual que el juez americano. He leído sus citas, que son del juez ponente del sistema europeo, cuando este es el sistema americano. Por eso que más de una vez he manifestado que he tenido que acudir al buscador de citas propio de este sistema. Westlaw es el nombre. Y efectivamente, está en alusión al tema del el caso Merrill vs. Manson, que se resolvió en el año 1803 por el juez supremo de la Corte de los Estados Unidos, John Marshall. En el sistema americano revisan la constitucionalidad de una ley y en esa medida la pueden inaplicar. Así fue como se inaplicó el acta de 1789 y por eso que Marbury no prosperó como juez para que asuma el cargo después de haber sido propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso. Fue así de simple. Porque colisionaba con la Constitución e indicaba que la Suprema Corte solo podía conocer los casos en apelación y no en una petición directa como lo había hecho Marbury, y eso estaba habilitado por la ley de 1789. Es algo simple. Entonces, si la Corte Suprema, ¿cómo llamarlo? Ya estableció la constitucionalidad de esta ley, los jueces de menor instancia bajo el stare decisis no nos queda otra que acatarlo. Esto forma parte del sistema judicial. Y efectivamente, en todo caso, todas las reglas de conducta, como indica el Ministerio Público, ya caducaron, ya vencieron, sin tener el trato de prisión preventiva. Al día de hoy se discute solo esta regla de la incomunicación, para que pueda tener trato con órganos de prueba y coimputado. Yo lo estoy reiterando. No es parte de mi estilo, pero lo reitero. ¿Por qué no? Justamente por esto. En esta oportunidad, la procesada, al haber caducado las reglas de conducta en una comparecencia con restricciones, significa que tiene una comparecencia simple, aunque no se haya declarado como tal. Pero bueno, es parte de la discusión. Por lo tanto, la posibilidad en que el Ministerio Público pueda nuevamente peticionar, dentro de un análisis, claro, se realizará esto, sería con constructos como variación. No veo otra posibilidad.
Su pedido no tiene un nuevo argumento, salvo el hecho de que la causa ha pasado de etapa etapa intermedia a juzgamiento, pero no me brinda ningún aspecto sustantivo relacionado al tema procesal. Procesal del peligro procesal. Las medidas de coerción necesariamente abarcan elementos de convicción y el peligro procesal. Lo último no hay, no sé por qué sustenten lo mismo. Sobre lo pretendido, si usted tiene nuevos elementos, pues postúlelo. Lo que no puedo hacer es desequilibrar la balanza en esta oportunidad del modo como se ha pretendido. La regla de conducta, las medidas de coerción tradicionalmente están construidas para asegurar al imputado o la imputada para el proceso. No puede ser para la investigación preparatoria. Sería negar el proceso en sí. Y la argumentación principal que desarrolló el Ministerio Público es que la primera medida, o la medida inicialmente dictada, era para asegurar para la investigación, pero en este caso hay que asegurarlo para el juzgamiento. Si quiere efectuar eso, haga el pedido conforme corresponda, sustentando el tema de peligro procesal. No obstante, será materia de evaluación. Y como la medida fue para el proceso, sería una cuestión de reiteración. Sería como un salto con garrocha frente a algo que ya caducó, y eso no puede ser. Tiene que ser de acuerdo a las exigencias de las reglas procesales del sistema que nos mantiene a todos, porque esto se obedece no por el fiscal y el procesado y el abogado o el procurador, también por el juez. Para eso están las reglas, para ser cumplidas. Claro, en el marco de la constitucionalidad, antes que se me adelante a apelar. En consecuencia, declaro infundada esta restricción que ha peticionado el Ministerio Público, dejando a salvo su derecho que lo postule como corresponda. Muy bien, se lo notifica. En relación a la medida solicitada de comparecencia con restricciones, vamos a formular el recurso de apelación y se fundamentará en el plazo de ley. Solo en ese extremo. Lo otro también ya fue notificado. Está bien. Entonces, vamos a continuar en horas de la tarde. A partir de las 3, si hay alguna petición con la que yo pueda avanzar, se hace. Vamos a aún estar de modo presencial. Y vamos a continuar, me parece, de modo virtual. Los demás casos. Solo en la tarde va a ser presencial. Entonces, bueno, hasta aquí suspendemos la audiencia. Señor juez, disculpe. Señor juez, disculpe. Sí, doctora, disculpe. Muchísimas gracias. Solo para que su resolución sea aclarada en el extremo de que ya se caducaron las medidas vigentes de la señora Susana Villarán. Para que su extremo resolutivo es solo eso. La fundamentación de la ratio decidendi o razón de la decisión no va a alterar si es que necesariamente me busca hacer una integración en la parte resolutiva. Ya está dada y resulta autovinculante. No ha lugar. Doctor. Por favor, el micrófono pueden. Estamos ya en la hora del almuerzo. Señor fiscal, ¿usted qué tal el micrófono? ¿Algo iba a decir? No, le había pedido autorización para que la señora fiscal... sí, vale, ya. Pido autorización para retirarme el juicio. Un momento, doctor, terminemos al menos, porque siempre hacemos audiencia y si usted se va ya no aparece. Vamos. Gracias, magistrado. Puntual, ¿cuál es el pedido? Sí, le decía que habiéndose desistido de la medida coerciva de impedimento de salida contra mi patrocina Mónica Yanina Pozo, solicito autorice retirarme de la audiencia. Claro que sí, las defensas que ya el señor fiscal ha manifestado que no se va a discutir se pueden retirar. Sí, igual, lo escucho.